Buenas Buenas. tardes. ¿Tardes? ¿Ya son tardes? Sí. Noches, mañanas, No, ya madrugadas, está. A lo la que hora sea. que nos escuchen. A la buenas. hora las escuchas. Como diría Diana Uribe, 12 del día. no importa la hora que nos escuche, bienvenidas a nuestros escuchas. Bueno, chicos, bienvenidos. Un capítulo más de Entre Quemados. Yo fui la única persona que fui a la casa y me cambié. Ujú. Ellos se quedaron durmiendo acá en el estudio. Claro. María, mis compañeros, sí, definitivamente, por Dios. Chicos, ¿qué más? ¿Cómo les va? Igual que en el capítulo. Igual, ¿no ven que tenemos la misma ropa, güey? Bueno, sí. Nos sentimos igual. Nos sentimos Eh, igual preparados, listos para este hermoso capítulo que vamos a hablar de Cine de autor. cine de autor. ¿Qué es el cine de autor? ¿Qué es el cine de autor? Hablemos de cine. Hablemos del cine ¿Qué de es? autor. Bueno, Hablemos- Pablo, para usted, ¿qué es el Uf. cine de autor? Hoy en día que eso es se ha transformado mucho la historia del cine, ¿no? Y que han cambiado mucho las formas en que se piensa esto. Yo hoy en día considero cine de autor cuando la persona que es, digamos, la responsable de concebir la historia es quien tiene la palabra final sobre cómo se ejecuta. Eso definiría yo como cine de O autor. sea, hasta usted No, lo pues que... ya se acabó el capítulo. Hasta luego, que estés muy Usted bien. lo que Muchas quiere gracias. lo que quiere decir entonces es que, digamos, esa persona, o sea, digamos el director, ¿no? Vamos a Digamos o que, qué. o sea, mejor dicho, si el director no es el mismo escritor del guión, que esté muy ligado a la creación de esa historia y que esa mente responsable de concebir esa historia sea quien toma las decisiones finales del corte final. O sea, Pero que una pregunta, pero tiene que ser una persona, o sea, mejor dicho, esa misma persona dirige, hace el guión, No, edita. no esa digo es que la pregunta. eso es una buena La pregunta es la que yo le decía. El autor no necesariamente tiene que ser el director. No No necesariamente. necesariamente. No Pero en algún necesariamente. momento era considerado así. Ya hablaremos Sí, de eso, pero en exacto. algún momento Pero- sí era considerado así. El cine de autor era la persona que no solo, o sea, mejor dicho, que Ojo. escribía, dirigía, tenía el corte final y hasta lo distribuía, porque al final del día, pues ya vamos a hablar de la intervención de... Mejor dicho, para mí es cuando termina la experiencia de haber terminado la película y mostrado lo que sea, si vos puedes decir, conté la historia que me daba la La gana gana contar, contar. es cine de autor. Correcto. Te guste o no, sea como sea, si era lo que esa persona tenía la gana, le dio la gana contar y la contó de principio a fin como quiso, yo considero eso de autor. Nando, para vos, ¿qué es cine autor? Pues para mí es más como la gente que tiene como cierto imprint o como manejo la misma línea de estéticas, Estilo, historias, claro. estilos. No sé, hoy que hablamos de Guadagnino, siento que son historias como Ujú. un poco sexuales, como de género, identidad sexual, todo eso, como que siento las películas del van, pues las últimas Almodóvar. tres que me he visto, siento van como por la misma línea, como Almodóvar. ¿Vos Almodóvar reconocerías, así. vos dirías entonces que un autor es alguien que es reconocible por su sello, por así decirlo? Sí, Sí, exacto. claro. Mucho Ya. actor, director que tú Sí, dices, también "Man, es es una cierto. Que vos ves película". la película y vos también. decís, Estoy de esta acuerdo también. película es... Sí, me Ok. entiendes, digamos, se me fue el nombre ahora, fue madre, acabo de tu director favorito, más o menos. Christopher Casino, Nolan. Goodfellas. Ah, ¿qué? ¿Scorsese? Scorsese, Scorsese. sí. Como que yo siento las películas, tú en los 90 te veías una película más, Scorsese. Claro, claro. Y O sea, todavía hoy en día. Sí, Hoy en también. día sí, pero ha Scorsese cambiado sí. un poco temáticas, pero como que hay ciertos directores como tú la ves y dices, esta película es de este man. Así. Claro. Incluso pasa eso con directores cuando nunca has visto una película de él y ves una película. Por ejemplo, la primera película que yo vi de Lynch fue Mulholland Drive. Sí. Y fue como, no sé qué acabo de ver, pero esto es de alguien. Claro. Alguien hizo esto. Kubrick. Kubrick ciertamente también te da esa sensación. Ay, sí, o sea, creo que yo diría, bueno, ahorita, Bueno, Andrés, Andrés, ¿para ti para qué ti. es el cine de autor? es recogiendo un poco lo que ustedes dos dicen, a eso sumándole también cuando esos directores quieren contar la historia, muchas veces también con los mismos actores. Entonces, la imprenta viene a ser no solamente su parte estética y su parte audiovisual y su parte fotográfica, también su parte sonora, porque la parte sonora me parece que tiene mucho que ver también con el cine de autor, es decir, como la banda sonora de las películas, creo que hay música. Tarantino, por ejemplo, vos reconoces una película de Tarantino inclusive con los ojos cerrados por la música de Tarantino, por cómo, por cómo él va ¿Cómo mezclando utiliza la la música? música, ajá, en la película. Yo creo que eso sería el cine de autor. Eh,
básicamente como una película o un trabajo que se reconoce fácilmente, que eso lo dirigió tal persona, Scorsese, Tarantino, Tim Burton, Kubrick, Tim digamos, Burton, todos no saben mucho la Hitchcock serie. en su momento. O sea, como que hay directores que también es sorprendente porque hay de repente películas de esos mismos directores que cuando uno las ve, uno desconoce un poco como, o sea, desconoce en el sentido, a veces son buenas sorpresas, ¿no? A veces son películas que uno dice como yo no puedo creer que... Pero para mí eso sería el cine de autor. ¿Y para ti qué es el cine de autor, Nico? Sí, yo lo que estaba pensando es que no debería decir llamarse cine autor, debería llamarse universos de autor. Porque cada película que realiza, pues, una persona. Bueno, antes de ir por ese lado, quiero decir algo. Como yo siento que un autor se tiene que constituir como autor. Creo que al principio. ¿Y cómo constituye como autor? Porque hay muchos directores de cine, pero son, digamos, muy pocos los que uno dice como que desde el principio, como a vos te pasó, digamos, como en Holland Drive, que dijo, esta película la hizo alguien. Porque después pasan un montón de directores que son básicamente que parecen más que todo como managers de presupuestos, en donde a los manes les dan una plata y hacen una película porque Como quien diga porque nombres. no, se me escapan ahorita, porque pues al final es que hay un montón, Sí, ¿sabes? Yo sí, tengo sí, un buen sí, estoy muy ejemplo de bien. uno de esos convertido, un asistente de dirección convertido a director, que es de los directores más prolíficos de la historia. Bien. Sidney Lumet. Fue 15 años asistente de dirección antes de dirigir su primera película, 12 Angry Men, una de las mejores películas de la historia. Entonces es increíble este libro para cualquier persona que le interese el cine, Making Movies. Es tanto para gente que se dedica a esto, para gente que ha hecho esto toda la vida o para gente que nunca se va a dedicar a hacer cine. Pero básicamente, pero así de increíble es el libro, para cualquiera. Em, Básicamente el man entendía también los procesos técnicos, Claro. que a la hora de, el man no concebía luego hacer su guión sin pensar en el guión Por eso técnico y en técnico. el Claro. plan de rodaje y hacia dónde era más barato. El man le devolvían, o sea, era el único que devolvía plata al estudio porque filmaba con menos de lo que de lo que el estudio le daba para filmar. Ah, no lo amaban. Claro, era de los Claro, pocos que tenía corte final. claro. Entonces, no es, o sea, a lo que yo voy cuando decimos que, por ejemplo, un autor es alguien que tiene un sello, Perdón. el sello también es algo a lo que llegamos después de que se ha consolidado y ha podido demostrar ese Estoy sello en desacuerdo con en eso. más de una vez. Pero es que, claro, vos ves un sello, listo, puedes ver un sello a lo largo de una película, pero es un sello autoral cuando lo ves realmente, o sea, cuando Bueno, sí, puedes sí, Claro. sí, sí, sí. compararlo en una Sí, es obra verdad. completa. Sí, en el Entonces, largo, en entonces, el tiempo. yo porque considero cine de autor poder hacerla como la concebiste, cerrarla, porque hay un montón de gente que está en ese proceso de encontrar ese sello, pero igual está tomando sus decisiones como un autor. ¿Sí me entendés? Así no sea el sello de Kubrick, el sello de Lynch, el sello de Tarantino, lo que sea. Hay mucha gente que está tomando esas decisiones a diferencia de pronto casos mucho más exitosos, pero en los que estás diciendo, el estudio está llamando diciendo, mira, falta cubrimiento de tal personaje porque en montaje queremos meter más de ese personaje. Lo cual puede hacer la obra mejor. Puede que quien tenga la razón sea ese montajista o ese productor por encima de lo que está pensando el director. Pero ahí ya lo autoral está en otro Está plano. en otro Sí, plano, claro. sí. Entonces ahí retomo yo. Digo como que se generan estos cánones casi como firmas autorales de todos los, pues, de los directores más reconocidos. Pero ¿por qué son reconocidos hoy en día en la historia del cine? Porque después de la primera película que ellos hicieron, continuaron creando universos. Sí. Básicamente universos. Que las historias fueran diferentes en cada uno de ellos, pero siempre hay un estilo y un estilo que manejan. Hay veces hay autores que, como dice Andrés, se manejan un mismo casting. Hay veces que manejan un mismo director de fotografía. Hay veces manejan una misma banda sonora o el mismo compositor. Entonces creo que es como hay una marca de ellos, una firma de ellos, y creo que eso llega con las películas y con las piezas Claro. que van sacando, a diferencia de que uno, no sé, hay películas, pues hay un montón se producen no sé cuántas películas al año, y después de esas uno no, hay gente que simplemente gestiona. Lo que pasa es que hay una vaina y es como que ahí hay una intersección entre, o sea, digamos como que si vemos la evolución del cine, de lo que se considera cine como motion picture, o sea, como empezar a hacer,
algo a través de fotografías que se van moviendo, que eso luego se va desarrollando, que luego entra el cine mudo, que luego se desarrolla ya el cine hablado. Hay una evolución de esto y es que esto se convierte en una industria, ¿no? Y digamos que también históricamente y por ciertos contextos sociales, esta industria también se va transformando. Hollywood se convierte en Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ellos inventan el Star System, en donde los estudios son los que al final del día no solamente están poniendo la plata, sino que además de todo también tienen distribuido. O sea, se empieza a formular toda una industria alrededor de eso. Y entonces el cine de autor, lo que antes se consideraba como cine, punto, empieza a entrar dentro de una categoría de lo que vos decías, o cine independiente, o solamente ciertos directores, digamos, como que se les daba la potestad de tener ese corte final, porque pues o eran muy brillantes, o eran muy prolíferos, o ya se demostraba que ese corte final era un corte exitoso comercialmente. Eso pasó, por ejemplo, con Hitchcock. Volvemos Expliquemos a... igual también lo que es corte final, por si nuestros escuchas no lo saben. Cuando un estudio financia una película, lo habitual es que el estudio sea quien tiene el corte final, el que decide cuál es la película que se van a ver en los Se va a proyectar, cines, o sea, que la usted se va que, a sentar a ver. exacto, La el corte final. final. Históricamente son muy pocos los directores que tienen corte final en Hollywood por encima del estudio. Woody Director O Allen. sea, Scott, muy claro. cortos, puedo decir, es una lista como de 10. O sea, era como, en algún momento era Sidney Lumet, Kubrick, Hitchcock, ¿me entendés? No sé ni qué, Coppola llegó a corte final. ¿Sí? Hay directores que Pero llegan. Coppola llegó a corte final solamente con El Padrino, ¿no? O sea... Claro, a eso voy. Tenés que hacer, para que te den corte final, tienes que consolidarte y tienes que probarle a los productores y al estudio que tú. Peter Jackson tiene cortes finales, claro, ¿no? Puede ser, Eso se considera. hoy en Sí. día no sé cuál sea la lista. Yo pensaría que Spielberg tiene corte final. Sí. Sí, yo Es pensaría que yo creo que Nolan. también es, Yo yo pensaría creo que que también Nolan. depende de la Christopher película que Nolan estás tiene haciendo. corte Casi final. que hoy en día corte final es autor, ¿sí me entendés? Exacto, a eso voy Pero yo. hay muy pocos que frente al estudio Tienen tienen ese corte corte final. Y eso que directores con estilos muy pronunciados y todo, que a veces no tienen el corte final y no tienen pues la palabra sobre qué es lo que termina viendo el Pero de espectador. repente, miren, pasan cosas como, por ejemplo, vos ahorita estabas hablando de La Sustancia en el capítulo anterior, vayan y lo revisen. Y yo digo, esta es una película, por ejemplo, de autor. Entonces, a lo que voy yo es, esta directora, de repente, que eso pasa con esos directores que de repente tienen una película que comercialmente se vuelve exitosa. Que de repente entonces le dicen como, ah, bueno, entonces usted es capaz de, ¿no? O sea, entonces listo. Y le dan como ese poder y esa potestad hasta que ya no la tengan. ¿Me explico? O la pueden tener siempre o de repente hay un proyecto que es un fracaso total y entonces ya se lo quitan. Pero entonces entran estos directores, en este caso es una mujer, ¿cómo es que se llama? Bueno, ¿cómo es que se llama la directora de No La sé, no Sustancia? tengo mi celular aquí, Bueno, o sí, así lo tengo. que tiene, o sea, que claramente, pues esta es una película de autor, o sea, esto es una película que ella dirigió, que ella adaptó y que además de todo, ella tuvo su corte final en la película, ¿no? Porque es una película independiente. Entonces, hay ciertos directores que van entrando dentro de ese círculo pequeño de directores que tienen corte final. Por ejemplo, también este director de Coralie Fargat. Perdón, no sé pronunciar su ella, nombre. Si alguien lo puede pronunciar mejor. discúlpanos, Coralie, eh, por, Butchered. por, por, por no pronunciar bien tu Sí. nombre, discúlpame. O el director que, por ejemplo, esta película que el año pasado se ganó, que no es Emma Thompson, es Emma Stone. Emma Stone se Yorgos. ganó, Yorgos. Ah, Yorgos Lanthimos. Poor Yorgos Sí. Lanthimos, exactamente, Poor Things, que también es el de Kinds of Kindness, sí. Kinds of Sí, pero es que tú estás Kindness. comparando situaciones. Yorgos no va a ir a buscar, como, ay, quiero esto. No, él Ah, llega no, con su proyecto. a lo que voy yo es que, claro, Yorgos, por ejemplo, es una persona que normalmente sus películas tienen un presupuesto Sí, muy pero es bajito que esos frente a una son película. directores con visiones, no mercenarios que... Pero eso es pero a lo que voy yo, eso es cine de autor, sí, o sea, Yorgos termina siendo Sí. un Sí, director, todas sus Sí, películas sí. es su son muy corte peculiar, final, son muy sí, o él. sea, The Favorite, por ejemplo, The Lobster, o sea, son The Lobster, películas sí. que es su corte final, entonces, de repente llegan estos directores que se convierten en hits comerciales que al final del día terminan siendo películas de autor, ¿me explico? Claro. Pues también yo no sé si sea como algo
necesariamente separado, ¿no? Yo creo que un autor también quiere que su película sea un hit comercial y siga Claro. siendo de su autoría. Sí, que la gente la vea, claro. Entonces, yo estaba pensando últimamente que de pronto antes de ver, me imagino que cuando los cines estaban en su apogeo, pues estoy hablando del siglo XX, No, pues, em, no, sí. Ujú. cuando salía, por ejemplo, Paramount, o sea, que la gente decía, uy, Paramount son los que hacen O estas, MGM, claro. MGM son los que hacen estas. Hoy en día, yo creo que Scott Free. lo único, Scott Free. Hoy en día, creo que una de las pocas casas productoras que sale y la gente se emociona es A24. ¿No han Últimamente visto? sí. Sí, últimamente. Que diga Columbia, Paramount o Metro cualquier gran Goldwyn Mayer, estudio, lo que sea, te da sí, igual nada un le poco. importa. Como Sí. que decís, ah, ok, Bueno, es de un sí. estudio de esos. Claro. Es verdad. Pero vos ves A24 y decís, aquí creyeron en alguien. Ujú. ¿Sí me entendés? Y creo que eso es lo bacano de, pues, que esto empiece a pasar, que ahora productoras más independientes empiecen como a tener ese sello y que la gente diga, listo, no necesito la gran película porque ya, listo, tengo Avengers, lo que No, quiera, y lo porque que sea. están desmarcados también. Bueno, A24 también es un caso de éxito porque igual es una productora que está en el East Side. O sea, ellos no son Ya, Hollywood. claro. Ellos ok. están based en New York y Claro. ellos tienen, Otra filosofía. tienen otra filosofía. Sí, sí, Entonces, exacto. creo Más que independiente. ahí lo que pasa es que sí, como que son más abiertos a que directores, pues, como que tengan sus propuestas. Pero mi pregunta también va entonces como lo que ustedes hablan es como, ¿creen ustedes que entonces entre más independiente el cine, más de autores? ¿Sabes qué es lo que pasa? Porque creo yo que entre más independiente, sabemos aquí que hemos trabajado en cine muy independiente, en donde al final el director tiene que hacer de todo y básicamente pues, o sea, Sí, termina siendo como pues el bebé del director. Sí. pues eso Pues sí yo es sí cine de creo que autor. yo sí creo que el cine independiente está estrechamente ligado con ser cine de autor, porque la independencia te obliga precisamente a que seas vos la persona que está a cargo de No, porque si no todo. hay autor, pues si no hay plata, listo, está bien, uno hace una película. Y si no hay autor, pues no hay nada. O sea, Pero al final, Pero pues entonces pero al estamos porque final, nadie está decidiendo sobre el director, ¿sí me entiendes? Como Pero que pues estamos esas son sobre las, el autor. pero esas Ya. son las películas que precisamente por eso nadie ve y que no Claro. terminan y que porque no tienen terminan, distribución. no tienen Bueno, distribución claro. y que no ponele, ter- y- pero digamos, como en el acto como tal de creación, ¿sí me entiendes? De una pieza audiovisual, Pues me mira, parece que entre más pequeña sea el modelo de producción, más de autor es. pues, o sea. pero yo creo que vos estás, yo creo que vos estás asociando cosas distintas. No, al ¿cómo que? decirlo de esa forma, parece que no, pero yo creo que Pero sí. sí, claro, O sea, pues a mí me parece pues, que sí. O sea, pero es que, ¿sabes qué? Hay otra cosa y es que el presupuesto no solo es una vaina que termina siendo algo que determina comercialmente tu película, sino estéticamente. También. Entonces, Obvio. obviamente, de pronto vos sos un autor que se está imaginando una película de $1 millón y te toca hacerla con 200.000 pesos. Sí, ¿Entendés? correcto. Pues entonces, ahí pues lo que vas a ver es tu capacidad, tu recursividad narrativa, ¿no? Ajá. ¿Cómo hago verosímil esto que me imaginaba por allá Claro. arriba y lo aterrizo? Y muy poquitas veces, qué pena, Muy poquitas qué pena veces. tener que decirlo, pero muy poquitas veces esas películas que se hacen con 200.000 pesos, pues exagerando obviamente, Claro, claro. se ven bien. De acuerdo. O sea, hay una cosa también, la parte audiovisual no perdona muchas cosas y Exacto, es, tenés que ser, no sé, un genio también, digamos como de la fotografía en el sentido como de tener, y hasta para eso necesitas plata, porque vos solamente con luz natural, a no ser de que todos los días te haga exactamente la No, misma sí, luz. Y con lo vos natural puedes hacer cosas. sí, pero vos sabes que la luz natural no siempre va a ser la misma, porque vos de la luz natural dependes precisamente de un montón de cosas. Dependes exteriores. de un buen asistente de de dirección. un gaffer y no Y estar de, en que, y Bogotá. de que no se te y de no estar en Bogotá y de que no se te meta la luz, la nube y de que el sol no se vaya y de que no llueva y de que a lo Sí, que controlar todas esas esas cosas que cosas es parecen muy bobadas dif- requieren es muy presupuesto, difícil. Sí, requiere requiere un presupuesto, tamiz, sí. hay que suavizar la luz, hay que Sí, mover sí. eso es grande, o sea, cualquier Entonces, huevona. muy poquitas veces una película independiente con un presupuesto, o sea, y una película independiente empieza desde 0 pesos hasta creo que como 5 o 8 millones de dólares hoy en día es considerada una película independiente. Mm. Que aquí en Colombia hace una película con 5 millones de dólares, déjenme decirles, eso es Hollywood. O Sí, sea, no está eso es mal. Hollywood acá, nada mal. Y así todo cuesta, porque si, por ejemplo, la cámara no es tuya, o sea, aquí todos sabemos cuánto cuesta una cámara, o sea, las cámaras cuestan
Imagínense lo que cuesta una cámara, ahí pasó hace rato. Y los lentes cuestan más. Y los lentes cuestan más. Entonces, por eso los equipos, hay un negocio en donde hay gente que compra unas cámaras y las alquila y cuestan un montón de plata. Y alquilar la cámara ya cuesta un montón de plata. Sí, no, Entonces, sí, pero no quedándonos en eso, estamos hablando como sabemos, nosotros sabemos que al final como que cuando hay bajo presupuesto hay que meter, como quien dice, hay que meter más el culo para sacar el proyecto adelante. claro, Y meter sí. el culo requiere que el Trabajar horas más. más horas horar- extra, estar mucho más como, oiga, ¿no? Que en el vestuario, que en el... Claro, porque es que pero no tienes Estar que el pendiente asistente de del las asistente- cosas. estar pendiente de más cosas. Y creo yo que cuando una persona saca un proyecto de esos adelante en esas condiciones, siento que ahí se convierte en un autor. Estoy de acuerdo. A Entonces, eso voy yo. ahí ya después, cuando le van sumando los ceros al cheque para el presupuesto de la próxima película, lo que pasa es que esa responsabilidad directa que él tuvo se vuelve indirecta porque allá hay gente más gente que puede contratar. Entonces, entre más, digamos, el presupuesto más grande y si usted como autor no es como una persona que sabe qué Sabe. quiere del maquillaje, sabe cómo quiere vestir a sus actores, sabe cómo quiere la luz. O Entonces que se confía en diluye. sus cabezas Claro, de. no, claro, confía. Al final de eso es un trabajo en equipo y es una división laboral que hay que respetarla. O sea, hay muy pocos, pues Soderbergh hace dirección de actores y fotografía. Bueno, pero en lo normal En el de cómo universo normal funciona, eso no funciona es así. como usted entre más presupuesto tiene, más gente Va a delegar. delegar y esa idea que usted tiene acá va a pasar por 4 personas más Exacto. antes de llegar a la persona que tiene que ejecutar eso. No sé, Y el de VFX. Bueno, entonces, al final creo yo que el tema de autor no se diluye necesariamente cuando hay grandes presupuestos, sino que depende como de el autor como tal. Y hay una vaina también que me parece a mí, no sé si ustedes están de acuerdo o no, hay una que a medida, o sea, digamos, vas a hacer tu primera película, no sé, con $2 milloncitos, no sé qué, y le va bien y tal, y no sé qué, y entonces a vos te dan, digamos, como esa validación, ¿me entendés? Y como te empiezan a dar plata. Creo que el verdadero desafío para ese director está en mantener el poder sobre el corte final o sobre tu producción a medida de que vas teniendo más presupuesto y que más personas se van involucrando en proyectos que comercialmente pueden llegar a ser exitosos. Ahí es donde creo yo que a veces uno puede llegar a dudar si realmente una película es de autor o no. Pues, En lo que vos decís, Yo creo como que también tiene que ver con qué es realmente innegociable para para el, el para el director. autor. Para el autor. Para el que, Para el el autor. que se considere el autor. Porque si para esa persona es innegociable que este personaje tiene que medir 1,50 y el estudio va y le dice, no, man, se tiene que medir 1,80, pero el otro le dice, es que si no mide 1,50 no sirve la película. No te metas con la estatura, mira. Bueno, por eso estoy diciendo cualquier cosa. A lo que voy es, tiene que ser de 1,50 para que sea de autor. Claro. Si eso es Se innegociable hable para el autor. para el autor. Entonces yo creo que hay autores que el estudio, el productor, lo que sea, le dice, oye, ¿qué tal si aquí en vez de que estén tomando té, están tomando café? Porque pues porque estos manes nos están promocionando, entonces que sea café, listo, que sea café, me vale huevo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Ustedes no creen, Nando, que hoy está tan participativo en este capítulo? Hay que dejarlo hablar. Hay que dejarlo hablar. Vos, o sea, por ejemplo, voy a ejemplos específicos. Woody Allen o Pedro Almodóvar, que son directores que comercialmente también son exitosos y que al final del día hay una genialidad también dentro de lo que hacen. O sea, volvemos a lo mismo. Tal vez no todo lo que hacen per se es bueno, pero hay una genialidad de esta persona para ser, o sea, para ser Pedro Almodóvar, pues tenés que ser Pedro Almodóvar. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, hay un talento extraordinario y una capacidad también de generar, de crear, de que la gente te crea y no sé qué, que no todo el mundo tiene. Entonces, mi pregunta es como, ¿vos crees que el cine de autor va directamente ligado también como a una genialidad de ese cineasta, de ese autor? Pues sí, no, porque al final del día el cine es una moneda al aire. Puede ser buenísima la película y le va fatal en taquilla, como puede ser malísima y le va súper bien. Cine es un riesgo y pues como, por eso decía como los directores en última, ¿sabes a quién le vendes el alma? Ujú. O sea, y lo mismo pues como tú no vas a ir a Disney o a la Marvel a decir, deme en corte final cuando es como, no, man, esta es la película que vamos a hacer, tú verás si la dirige o no. Claro. Claro. Ese tipo de Eso es estudios... un outsourcing finalmente. Sí, no, pero ese tipo de estudios es como yo diría que el 80% de lo que hizo, digamos, el universo de la Marvel, todos son mercenarios.
Claro. Porque es la visión de, tener una visión, este es el universo, dirige, dirige, dirige. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Te le montas o no? Ah, ¿que quieres corte final? Next. Esta no Pero es la crees que película. una persona, o sea, ¿tú crees que una persona, a lo que yo voy con la genialidad es que una persona sí no tenga el corte final, sino que tenga, digamos, como un estudio o lo que sea encima diciéndole cuál es el corte final, puede llegar a imprimir su sello personal y convertirse Totalmente en de un acuerdo, autor? sí. Yo Sí, sí obvio creo. tiene su Sí. vaino, pero por eso, digamos, tanto que hablamos de Ridley Scott. Por Óyelo ejemplo. hablar de Blade Runner. Que el man dice que el estudio le destruyó su película. Ajá. Él hizo otro corte, de Esa hecho, ¿no? película tiene que como 4 o 5 versiones. O Ya, sea, sí, sí, la han sacado varias veces. o sea, Igual tiene que creo que Director Apocalypse Scott Now y tiene incluso. Final Director Scott. O sea, hasta el mismo man se metió con su versión y la retocó. Entonces, como que sí, obviamente sí tiene el toque porque es la visión de la persona. Y En yo creo que última. igual los estudios contratan directores que digan, este man me va a servir para filmar este tipo de película porque hizo esto otro. Y yo sí creo que salen destellos de genialidad también en directores contratados por estudio. Y de pronto el estudio también se deja proponer. El director le dice, mira, ¿qué tal si hacemos este plano de esta manera? Porque ahí ya también es un trabajo muy en equipo, ¿no? Porque el estudio está contratando, o el productor ejecutivo, lo que sea, está armando el muñeco Y que les quiere. cuento una cosa, el productor ejecutivo está atrás del director. O sea, el director está acá haciendo la dirección y el productor ejecutivo está atrás con un monitor diciendo, Y al final pues, es como un trabajo colaborativo, pero en el que yo creo que son muchas las cosas que se empiezan a tener en cuenta para un estudio contratar un director. Una sí ciertamente tiene que ser un sello, un talento. una Totalmente especie talento. de estilo o algo que vos digas, este man puede dirigir esto, pero no puede dirigir esto. ¿Sí me Siempre, Claro. entiendes? siempre, bueno, digamos que hay, yo creo que debe haber como una... Mejor dicho, a eso es a lo que voy. Ese puede ser un criterio. Otro criterio puede ser, no quiero que me vaya una hora extra. Sí, Quiero rodar esto y que no haya una hora extra. Me trae un director que termine en tiempo y claro. forma todos los días. Claro, porque Nah, pero eso no va a sí, depender siempre del director. sí, yo creo que dentro o sea, como es una industria tan grande y hay tanta gente que quiere o hay gente que puede demostrar que puede llegar a dirigir una película, hay borregos y no hay y después no hay borregos. Yo creo que la gente que termina diciendo yo hago esta película y es la que yo quiero hacer y se consigue la plata por algún lado, ¿sí me entiende? Y la hace, ese es como la persona que dice no, no sacrifiqué o no vendí mi alma al diablo. Y después hay otra gente que son básicamente administradores de, o sea, porque es que hay que entender que presupuestos, en Y el cine es así, sí, no es como... y eso también mueve la industria. eso también mueve la Necesitamos industria. esas cosas pasando Claro. para que la gente esté trabajando, para que la gente se esté capacitando, para que la gente siga aprendiendo, para que cuando salga esa perla de película esté toda la gente capacitada para hacerla porque no ha parado de trabajar. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con que haya cosas, pues, más corrientes, más comerciales, ¿sí? Obviamente siempre uno va a preferir ver una cosa potente, poderosa, que de pronto venga desde un lugar de alguien que quiso de verdad expresarte Pero algo. hay cosas comerciales que también son muy potentes y Total, total. y muy Sí, interesantes. A veces total. creo que se le quita el mérito a lo comercial también. No. Sí, es que creo que Tratando, es tra- una trata- trata- dialéctica que no es tan necesaria. tratando de buscar como, no sé, qué sé yo, esa intelectualidad muchas veces en... Y hay películas que sirven para su propósito, que es entretener, sí, o sea, esto también fue una Ay, discusión man, que tú también tuvimos. tienes directoras que obviamente es como yo tengo esta película que quiero hacer, pero no tengo los fondos, tal. Y pues vas a estudios y te dicen, ah, bueno, Pablo, hazme tal película. Y te apruebo. Si te va bien y yo te doy el presupuesto para hacer la que tú Claro, obvio. quieres. Exacto. Claro. Y eso también es escalar el A sistema. Fincher le Exacto, tocó es que así, ¿no? No Sí, puedes, Fincher fue así no con puedes, Aliens. Por Es eso. no como puedes ser pruébese. autor con presupuesto de corte final si no has probado que lo Que lo sabes. Claro, que puedes. no, que no tiene, que no tiene, que Tenés no que tiene cuero. probarlo. Por Tiene que eso- mostrar que tiene cuero. Por- Al estudio le tienen que mostrar que tiene cuero. Ahora, hay casos en donde usted nunca tuvo que pasar bueno, no sé, las primeras películas de Tarantino Pues es que eran su- ya venían de un estudio, pero un No, pero estudio es que chico. espera, él hizo su primera peli, que fue Sí. lo que él consideró su film school. Sí. ¿no? Reservoir Dogs, sí. No, antes de esa. My Best Friend's Wedding, una vaina así, que hizo una película que Esa no la he destruyó. visto. Es que la película no existe, no hay cómo verla. Ah. Pero el man se demoró 3 años haciéndola, le pareció una mierda y dijo, listo, voy a tomar esto como que esto fue mi escuela de cine. 3 años que pasé tratando de hacer esta película, que no el man dice que no salieron más que pics para guitarra. Así lo describe él, como de eso salió esa película. Pero fue como aprendió a hacerla para después poder hacer, no sé hasta qué punto Reservoir Dogs, pues,
el tema de estudio y de Pero esa película presupuesto es increíble. es espectacular. A lo que voy es que no sé qué tanto... ¿Quién fue el que contó que está inspirado en una película japonesa? Eso Pues es muchas vainas de Infernal Affairs. Tarantino están No, pero que basadas. esa película en particular a él lo estaban acusando básicamente como Sí, que es de... una adaptación de una película como- japonesa. Ujú. No sé. Creo que no fuiste sé. vos el que me contó. Eso sabe decir que el man es basada como en unas escenas al final, como todo lo que está en el warehouse. Ajá. Ujú. Eso sacado de una película. El man cogió eso como base y Ah, ok. lo alargó. Bueno, pues el Hasta el cine, mismo man lo cine ha dicho, también sí. es eso. Inspiración, Sí, sí, o o sea, por ejemplo, Von Kar-wai, Claro, es su pues. cine autor, Total, sí. que se vuelve cine comercial, Mira. pues comercial. Pues man, tú ves, no sé, este man Wes Anderson. Wes Anderson Tú sabes es que es cine una película autor, del Voy man. a, sí, voy a totalmente de aprovechar acuerdo. para que veamos un ejemplo de este libro, ¿sí? Que es el cine según Hitchcock de François Truffaut. Por favor. François Truffaut era un cineasta francés, ¿no? Cine moderno, nada que ver con este cine clásico de Ujú, estudio ujú. que conocemos de Estados Unidos. Y él y otros cineastas franceses eran críticos para una revista de crítica de cine muy importante que se llama Cahiers du Cinéma. Calle de Cinema, sí. Entonces, Truffaut y Chabrol están viendo películas de Hitchcock y notan, o sea, Hitchcock era en un momento considerado como un director de estudio, ¿sí? Un man que el estudio le da el presupuesto para hacer lo que tenía que hacer, Ujú. sacar adelante lo que él tenía que sacar adelante y confiaban en su destreza con la cámara. Pues para Truffaut no era solo que este man tenía confianza con la cámara, sino que este man estaba haciendo algo totalmente distinto al crear la herramienta del suspenso para entender realmente, porque muchas veces hablamos del suspenso como un género. Ujú. Algo que queda muy claro y el por qué define Truffaut a Hitchcock como autor es por cómo utiliza el suspense. ¿Por qué? Porque normalmente el cine está construido, lo que hablamos en capítulo De previo, cubrimiento. el cubrimiento. Se filma planos generales, medios, primeros planos, Plano se contra hacen plano. plano contra plano, ciertas cosas como básicas para tener cómo montar una historia y que el montaje sea invisible. Lo que hacía Hitchcock era que no solamente filmaba las escenas, sino que el suspenso era demostrarle al espectador que el espectador sabía algo que ninguno de los personajes sabía. Entonces la pregunta de Truffaut era, ¿quién es esta cámara que me está mostrando que hay una bomba debajo de la mesa? No es ninguno de los personajes, es el autor. Es Hitchcock haciéndose presente diciendo, hey, te voy a mostrar que aquí está esta bomba que va a explotar. Sí, como si y coges luego, la imagen y luego vuelve... de la viejita disfrazada, que al final sabemos que no es una viejita disfrazada, que es como una sombra que solamente vemos nosotros, que es en Psicosis. O sea, Ah, exacto. ujú. Pero a lo que voy es... Espérate que se me voló la paloma. No me interrumpa, hombre. Perdón, qué pena. Entonces te muestra, Te muestra esto con la te cámara, da esa te información. da esa información y luego vuelve a la conversación y el tiempo que hay entre volver a esa conversación y que explote la bomba, eso es suspense. Porque el espectador está así, ¿por qué están Y hablando no se de dan Y la bomba va a huevonadas explotar. cuando la bomba va a explotar? A diferencia de la sorpresa. Ajá. La sorpresa es que te dé 15 segundos de una conversación Y banal ¡pum! Y explota la ¡pum! bomba. Entonces, es una experiencia que dura 15 segundos, 20 Ajá. segundos. El suspense es una forma en la que él prolonga el tiempo a través de la tensión. Y es algo que solo puede hacer él como director, alejándose de los puntos de vista de todos los personajes. Claro. Entonces, ahí es donde Truffaut dice, este man es un autor porque no está separando lo estilístico de cómo filma de la sustancia de lo que está filmando. La forma en que filma es la sustancia de lo que está filmando. Entonces ahí dijeron, este man es un autor. Claro. Lo No es. solo un autor, sino uno de los mejores creadores de cualquier cosa que se haya creado o narrado antes. Hasta ese momento, sí. Entonces, eso es un ejemplo de, entonces, ¿qué es un autor? Y bueno, tan autor que se ponía Hitchcock de cameo en todas sus películas. Ujú, Otra forma como un guiño ahí para decir, yo estoy aquí. Hello. ¿Sí? Sí. Entonces, y es alguien que venía no de ser considerado un autor. O sea, a Hitchcock lo pusieron en el mapa como autor los franceses, Ujú. haciendo el cine menos francés del mundo. Sí. Pero en ese borde de, ¿esto es moderno o esto es clásico? Porque, ¿por qué me está Pues era mostrando? británico, de todas maneras. Bueno, Era vecino y amigo. Exacto, sí, digamos Sí. que de la misma academia. Vecino y amigo, sí. Pero entonces sí, es como que, ¿qué es ser autor? ¿Sí me entendés?
es dominar, porque para Hitchcock ser autor era también dominar la La técnica, técnica, claro. en su O en crear un todo. lenguaje, crear un lenguaje. crear También, un lenguaje. también. Pero logra crear un lenguaje porque conoce todos los aspectos técnicos. Técnicos, claro. Conoce el sonido, conoce la cineasta. fotografía. Ese man es, como es un verdadero técnico, puede utilizar ese saber técnico y hacer una verdadera narrativa genial. Sí, porque es increíble porque si usted básicamente, si él no tuviera si no generara esa triada de información, espectador, imagen, entonces al final básicamente la película, si no hay un receptor que está entendiendo lo que le está mostrando el director, Exacto. eso pasaría como Desapercibido. Y en pues, teoría sí, la dualidad entre cine moderno y cine clásico, pues como una de esas grandes cosas clásicos y clásicos y modernos. modernos, una de las cosas que los dividen es el cine clásico, una de las tantas, no me vayan a fusilar, pero una de las tantas es que el cine clásico está hecho para que vos te entretengas y se te olvide que estás viendo una película, Correcto. que se te olvide el artificio, mientras que el cine moderno lo que hace es recordarte constantemente, y estás viendo una película, esto es un artificio, Entonces, que este man en una película de cine clásico, no sé, un robo, una trama, un misterio, como lo que hace Hitchcock, te haga como algo como llevarte la cámara de un lugar a otro sin que ningún personaje la esté motivando o Que- empujando, Que, a- eso es sumamente moderno. que además hoy en, pues, a ver, hoy en día es un elemento estilístico utilizado por casi todos los directores que quieren hablar o contarnos una historia de suspenso. O sea, él se inventó un lenguaje de suspenso en el cine que de ahí fue replicado hasta el sol de hoy porque pues hay una genialidad frente a eso. Lo que pasa es que lo que vos decís es verdad. O sea, cuando un director conoce el aspecto técnico, que en mi caso como actor, también yo lo extrapolo también como en la situación de cuando un director también de repente es director de actores, porque hay muchos directores que son muy técnicos y que saben mucho de la parte técnica, pero el dirigir al actor de repente no se les es tan fácil. O sea, se conectan. y también o sea, los directores de autores, lo que yo dice al principio del capítulo, cuando usan un mismo cast y demás, no es solamente por una impronta que tienen, sino porque también generan una comunicación y ya saben que ese actor, por ejemplo, Scorsese con DiCaprio. O sea, claramente hay una comunicación entre ellos, que no solamente porque a Scorsese le parezca que Leonardo DiCaprio es un gran actor, que lo es y que seguramente lo debe pensar, es porque también ellos ya generaron un lenguaje entre ellos que seguramente Scorsese le dirá, bueno, mira, no sé qué, pin, 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 y ¿sí me entendés? O sea, eso también hace parte del cine de autor, cuando el director también es capaz de dirigir a los actores para que dentro de toda su autoría, dentro de toda su obra, eso también le aporte a lo que él quiera contar. Entonces sí está bien la parte técnica, sí, pero también hay un tema de, no se nos olvide que también los actores son el vehículo para contar la historia y muchas veces eso se olvida, digamos, como en el cine moderno, ¿no? A mí a veces yo encuentro que hay películas que a la gente le gusta un montón por el artificio de la película, pero los actores quedan como relegados No, yo no a creo que se segundo, olvide, yo tercer no creo que se plano. olvide, yo creo que ese es el cine moderno, ¿sí me entiende? Ahí lo que estábamos hablando de cuando la cámara Ok. tiene eso, el discurso indirecto libre que habla Pasolini, eso es lo que estamos hablando, que básicamente la cámara agarra una conciencia. Exacto. Entonces no necesariamente hay disputa, no necesariamente los actores son los que son el vehículo para narrar las historias. El dispositivo se convierte en el mismo elemento que narra la historia simplemente por mostrar algo. Entonces, digamos, ahí esa es la diferencia entre lo clásico y lo moderno en ese aspecto, porque no necesariamente, digamos, hay planos en el cine moderno en donde no hay, no hay actores. Ujú. Simplemente es el plano. Claro. Y el plano porque no hay autores, no necesariamente no está contando nada. Está contando Exacto, todo. sí, Claro. Que está contando el paso del tiempo en un plano. Claro. claro. Pero bueno, hablando un poco de esto también de los sellos, hay unos que también van contra la corriente, por ejemplo, Kubrick. Kubrick no repitió casi, o sea, después de cierto punto en adelante, Kubrick no repitió más cast, ¿sí me entendés? Y ni tema, ni género, y cada película es inevitable e irrevocablemente Kubrick. La Naranja Mecánica, Odisea al Espacio,
Digo de Odisea al espacio en adelante. Las anteriores creo que estaban un poco más ligadas a ¿Hasta parece estudio. que The Las que Shining. hacía con Kirk The Douglas. The Shining. The Shining, Odisea al espacio, La Naranja Mecánica, Full Metal Jacket, Ice White Shot. Son películas, Lolita. Yo difiero de Ice White Shot. Me parece que Pero a lo que me refiero es Es que que son la genial es que películas Ice de White Shot, géneros el man muy... se murió, A lo que quiero Claro. decir Ya es la que había acabado. son películas de géneros muy distintos, son con actores distintos, Sí. son escenarios distintos, pero vos todas las veces decís, es Kubrick. sí es Kubrick. Ujú. ¿Sí entendés? Totalmente. Es inevitablemente Kubrick. Entonces, pero bueno, eso es como decir Picasso, weón, que hizo cubismo, hizo realismo, hizo impresionismo, hizo todo, y todo lo hizo genial. Las gordas de Botero. Pues son esos... No, de verdad. O Sí, sea, sí. es Botero como también son logró poner sellos sus gordas en todos sus toda- géneros. sí. Entonces, sí, eso es. Pero bueno, a lo que voy es un poco que se puede ser autor repitiendo el esquema y se puede ser autor cambiando Rompiéndolo, rompiendo claro. el El esquema esquema. cada oportunidad. Por ejemplo, y vuelvo, pongo el ejemplo de Almodóvar. Almodóvar es un director que repite siempre su esquema. Pocas veces lo rompe y cuando lo rompe igual sigue siendo Almodóvar. Sí, o sea, Ujú, como ujú. que vos seguís igual. La piel que habito, por ejemplo, no es una película precisamente estéticamente hablando muy Almodóvar, ¿sí me entendés? Y la historia es un poco como siniestra, pero vos sabes que es una película de Almodóvar. La última película de Almodóvar, La habitación de al lado, es una película, pues es en inglés, pero igual y sabes que es Almodóvar. O sea, como que hay autores que vos lees una novela de Gabriel García Márquez y vos sabes que es Gabriel García Márquez. O sea, creo yo que la importancia del autor no es solamente tener un sello, sino trascender con ese sello. O sea, que ese sello sea una cosa que no solamente sea reconocible, sino que a través del tiempo Lo sigan transformando. y perdure Sí. y que también sea como un referente de, que es lo que estábamos hablando de Hitchcock. O sea, de repente Hitchcock es un referente para el suspenso. Es el referente del suspenso. Entonces, creo que ahí, por eso yo ahorita le preguntaba a Nando el tema de la genialidad. Parece que hay una vaina, porque sí, por ejemplo, vos decís Wes Anderson uno reconoce una película. Son gustos, tampoco me vayan a fusilar por esto, pero yo no encuentro precisamente a Wes Anderson como mi director favorito en particular. Pero O es un sea, autor. Sí, es pues un autor, es un autor. Es un autor que es reconocible, o sea, que se reconoce, Súper reconocible. súper Y de reconocible. hecho es tan reconocible Que se repite. estéticamente que Es la lo gente se le mismo. olvida. Para mí lo mejor de Wes Anderson son sus guiones. O sea, cualquiera te hace un plano La simétrico. última película, ¿te parece que es un buen guión? ¿Cuál es que es la última? La French de Dispatch. French, No, sí. esa la vi. Salió otra después, la de Ah, sí, que Astronaut City. Esa una sí vaina no la he así. visto. Asteroid City. Esa tampoco la he visto. Asteroid City, No, no. o sea, no, listo. Digamos que The Bueno, la French penúltima. Dispatch no es su mejor película, pero vas a la mayoría de sus Moonrise Kingdom, Sí, sí. Darjeeling Limited, Sí, The sí. Tenenbaums, La Isla de los Perros, Sí, Hotel sí. Budapest. Hotel Budapest Son es impresionante, sí. increíbles, están muy bien escritos. O sea, son películas que, mira, si las películas solo fueran como el muffin, sí, el Sí. color Sí. y la simetría, pues serían trends y ya. Sí. Pero es que son historias cargadas de emoción, cargadas de pasión, cargadas de personajes increíbles, que es lo que hace que tenga sentido. Te voy a contar esta historia de estos personajes increíbles De esta forma. de esta forma simétrica y ya. Sí. Pero para mí lo mejor que tiene Wes Anderson son sus guiones y sus personajes. Luego el man podría filmar en cámara en mano, yo creo que estaría igual de entretenido por lo que está contando. Ujú. Puta, La Isla de los Perros es increíble. Muy Sí, buena es esa increíble, es película. muy buena esa película. Qué buena peli. Bueno, No, ¿cómo así? ¿Cuánto ya? no, espérate un No, momentico. no, sigamos. Espérate un momentico. Hoy en día, ¿ustedes consideran que el cine de autor es necesario dentro de la industria que estamos viviendo? ¿Les parece que a la gente le gusta ver cine de autor? O sea, ¿les parece que son películas que están dentro de todo este sistema de recaudación monetaria por taquilla? Yo lo que quiero decir es que la gente no, o sea, la gente común, digamos, la gente que no está muy empapada de pronto como de la terminología de cine autor, yo creo que la gente, primero que nada, busca es directores, ¿no? Entonces dicen, no, a mí me gustan estos directores, se casa con estos, o me gusta la estética de este director, ay, no, salió la última película de Pepito Pérez, ay, vamos a ver la última película, y se casas con eso.
el tema de cine el tema del cine de autor, como de buscarlo como tal, no lo buscan. ¿Es necesario? Sí, creo que hoy en día, con el tema de que digamos, Hollywood, digamos, en su grueso, está como generando contenido que como que no está cautivando tanto, como que está patinando mucho en contenido de mucho presupuesto, de pronto mucho superhéroe, no, lo demás, la gente como que dice, uy, no, yo no quiero ir a ver más Thor, quiero ir a ver de pronto, no sé, una película Dude. diferente, una película que pero tampoco como, al final como películas un poquito más alternativas, y ahí es que, digamos, la gente se encuentra uy, vi una película buenísima que trató de una cosa, ¿sí me entendés? De salir un poco de la ciencia ficción, como del gran presupuesto y del escenario magnífico a una cosa como más aterrizada. Sí es necesario, y creo que hoy en día como que el cine busca más este tipo de personas que puedan como imprimir estos sellos, no necesariamente con megaproducciones. Es Igual que hay megas producciones que, y vuelvo y repito, que Sí, siguen pero es que siendo. ya saben, pero es que sí, pero esos son los parecen un directores que dinosaurio. ya al final la gente los busca porque, ay, que es que salió la última de tal. Sí, porque es que la verdad, decir, quiero ir a buscar cine de autores, métete a la Sí, Cinemateca, exacto. métete a los videoclubes, métete a los ciclos de cine de tal Sí, también universidad. mirar películas de hace mucho tiempo, ¿sí me entiendes? No Sí, es como que, también. ay, no, es que solo lo que sale en el cine es cine, no. Usted no también puede revolcar un montón de Exacto, archivo exacto. y entender cómo, oiga, qué películas tan buenas. O sea, digamos, cuando la última película, yo no me la he visto, Kramer versus Kramer. Ay, O sea, es buenísimo. una peliculón, o sea, yo nunca la había visto, me pareció que ese Buenísima. tipo de como de historias, como que, Mira, hace ok, poco salió una peli, todo el mundo empezó a decir, uy, qué peli tan adulta. Esta de Juror Number 2, Jurado número 2, la de Clint Eastwood. Parce, No la no, vi. no pude llegar a la mitad. No pude llegar a la mitad. La ¿Por qué? detesté. muy Era mal. como que estaba tomando 12 Angry Men de Sidney Lumet, Sí. pero metiéndole un giro, como un twist, Twist. un super twist. Y de repente como que había unos personajes que eran interesantes y bien actuados y tal, y de repente otros personajes que era como la vaina más básica que he visto en mi vida, y era como, no, no puedo ver esta película. Y paré, puteé, sí, hablé con mi primo, puteé la película, me calmé, pasó el otro día, la volví a poner y no duré un minuto, weón. La tuve que volver a quitar, volví a putear, volví a salir. Esto de, o sea, si película, no, no sé, vean Jurado, yo no la pude terminar por un tema de sensibilidad, medio cringe. Llegando a la mitad de la película fue como, no puede ser que vas a tratar a estos personajes de esta manera, no va a perder más mi tiempo. Eh, pero eso es a lo que voy. Si esta es una película que mucha gente ha dicho, uy, qué peli tan adulta, y yo luego la veo y digo, es como una 12 Angry Men en esteroides innecesarias, como unas vainas más gratuitas, como que la persona que va a ver al testigo está mirando alrededor y en ese justo momento a alguien se le cae una moneda y mira y no lo vieron. Es como, Clint, Clint, Clint. Sí, Tiene ya. 96 años. Ya, por Exacto. eso, ya. A eso Ya, voy. por eso. A eso voy, Acuérdese. a eso voy, a eso voy. Muy Clint Eastwood, todo el respeto del mundo, ha hecho películas muy buenas. Jurado número 2, No, igual, no ¿viste la el rumor de la soporté. movie? Dicen que el man no estuvo en set casi nunca. Tiene 96 Entonces años. no es cine autor. Entonces, Tiene ¿qué? Es cine falto de 96 autor. Entonces, ¿qué es años. eso? No, que el man últimamente dicen que Él coge mandaba el mucho- storyboard. Sí, No, y que manda al asistente de dirección como, dirige toda esta escena. Cine- Vean así, que el cine man sin es muy autor. como- Ah, bueno. Entonces, pues, no vean Jurado número 2 porque ni siquiera es de Clint No, Eastwood. ni siquiera es de weón. Clint Eastwood. Es el director, es del O asistente sea, de dirección. Si era para criticar a Clint Eastwood, que era lo que valía la pena, no, ya ni eso. No la vean. No la vean. Tiene 96 años. Con- Entonces, sí, bueno. puedo y entender. ojo, que sí puedo admirar que siga haciendo películas a sus También, 90. sí. Eso sí, pues Sí, no sí, digas a que ver. es tuya, weón. Haciendo películas a los 96 Está años sentado es la viendo, pregunta. weón, una ¿Estás videollamada. haciendo películas a los 96 años? No, Pero no sí. sé. Nando iba a decir algo. ¿Qué iba a decir? No, el man hizo, ¿cuál fue la anterior a esa? Gran Torino. No, 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 no. la del niño mexicano. Sí, la de No, y tuvo The otra que Mule. estuvo The nominada. Mule. The Mule. The Mule. ¿No? Sí, tuvo una como hace como 6 años que estuvo nominado a los Oscar y todo que uno dice a la edad que tiene. ¿No era Gran Torino? Gran Torino. esa? De pronto, Tuvo Gran alguna- Creo que Torino me Gran parece Tor- increíble. Creo que Gran A mí Torino no es me buena. gustaron mucho las actuaciones, pero me pareció una peli. Yo la disfruté mucho. Yo la Sí, vi, yo la también disfruté mucho. también. La es disfruté buena, mucho. es Sí, buena. a ver, es Clint. O sea, Sí, sí. es que Sí, Clint- a ver, cuando Clint- no, es que te digo una cosa. Una vez es ver a Clint. Vos ves a Clint y Sí, decís, ya es está bueno, todo sí, bien. ya está todo bien. Pero, pues, yo no lo vi en Jurado número. Yo no lo vi en ningún lado. Yo no digo que los actores sean malos, es que los actores están bien.
pero hubo un punto de la película en que sencillamente como que sentí, no voy a caer en tu trampa. ¿Sí entendés? Es como esto de, te voy a dar un twist y luego otro twist y es como, no, a mí no me vas a meter en tu inodoro, weón. No me jodas con tu twist. Entonces no pude. Sencillamente no la pude O sea, terminar. pues sí, tú ves, digamos, viste la que hizo Mel Gibson ahora con con Mark Wahlberg. Ay, yo quiero ver esa Que es de un película. avión, como un man que va, un hitman que va a matar a un man en un avión. ¿Pero no es la de Carry On? No, sale ahorita, o sea, creo que sale la otra ok. man. O O Dicen sea, que toda eso- la película pasa en el avión. Sí, como el O sea, man, él es está como soy meti- el piloto. ¿Cómo es que pero se llama estamos el la actor? El actor que Mark está... Wahlberg. Mark Wahlberg. O sea, y la Pero yo me gente vi- está yo- riendo porque sale Mark Wahlberg calvo. Calvo. O sea, y se le ve, se o sea, le y todo ve el mundo como dice, la película es súper campi, como es una película mala, pero es tan mala que como que te por eso la diviertes quiero full ver. Por eso la y quiero le ver. está yendo bien. Y Mel Gibson le preguntaba como, ¿por qué hiciste eso? El man como, no he dirigido hace 1000 años, quiero hacer la pasión de, pues la continuidad de la pasión de Cristo, como que Están cogí poniendo- una vaina como para calentar motores. Como- Ok. Y sorprendentemente, el Qué man chimbo como que no le poder costó 10 hacer una millones de película para dólares. calentar motores. Y Es ya va a Mel recaudar Gibson. Te puede gustar o no, todo el pero... budget. O sea, como que le va a Aguante ir. Mel Yo voy a Todo el mundo ver. dice como esas películas que te puedes ir así. Yo nada, me te voy a vi, divertir. Pero la de vi- Mel Gibson- yo me vi yo me vi los avances de esa película el lunes que me fui a ver a Real Pain. Les voy a decir una vaina, o sea, se ve tan mala que yo me volteé y le dije a mi mejor amiga con la que fui, le dije como, la tenemos que ver. O sea, la tenemos la que que salió de Netflix, que él era un locutor, ¿esa la dirigió él? No. ¿Cuál locutor? Que él es como una película, es un remake de otra película que él básicamente tiene un top show a las 2 de la mañana y el man lo que hace es que como que lo llama un escucha y el escucha le dice, que le escribe su casa y entonces el tipo como que le hace creer que secuestra, que le secuestra a alguien, entonces el tipo le dice, bueno, usted no se puede mover, tiene que seguir con el show. Y el tipo como que la película pasa todo dentro de la. Oh. Esa salió como hace 3 años en Netflix y es él, pero no sé si él la dirigió también. Espera, No sé cuál es. ¿es la de la llamada? ¿La de un man que que responde llamadas de emergencia? No. Porque Es ese- él tiene un show de radio en Los Ángeles y el No, tipo es no un la he locutor. visto. O sea, Sí, Mel no, Gibson ni es idea. un locutor y lo que pasa es que Oiga, Mel recibe una Gibson. llamada y entonces como Se que va toda la mierda. se va toda la mierda. A mí me Entonces, cae pésimo Mel Gibson, pero No, como trabaja. Yo lo No, amo. yo lo marica, amo, Mel Gibson weón. es la verga. ese man es lo más, weón. Por Conocí favor, al hijo por que es favor, operador de escuchas. este día. Es un Marica, el bacán. man está re bacán. loco. El Sí, man es está la loco. verga. Pero, Vieron la última entrevista que le hicieron en donde habla de los incendios en Los Ángeles Ah, y que- habla de todo, de la teoría ¿La de de Joe Rogan? conspiración. sí. Sí. La de Joe Rogan, Joe Rogan. en donde el man dice Sí, como si fuerte. es que se agarra, o sea, a ver, no es que me caiga mal, es que a veces cuando lo oigo como que digo como, Mel. Es que no O tiene sea, filtro. El man no no tiene tiene filtro. filtro, por El favor, man no o sea, tiene- ¿cómo Ese habla? man la cancelaron, volvió. Y volvió. A ese man no le importa que Sí, él le- está vale, cancelado y no le importa Sí, y él vale, sigue verga. cancelándose. Además de todo es pichi millonario. Entonces es como que ¿qué le va a importar? Tiene todo para ser un gran autor. Bueno, Mel Gibson podemos decir que es el cine Sí. autor. Pues, Sí, pues total. esa la pasión de Cristo El de él es la- Apocalipto. Apocalipto y La sí. Pasión de Cristo son claramente películas con una impronta que solamente Sí, la sí. puso Mel Gibson. O sea, yo me acuerdo que cuando yo vi La Pasión de Cristo, yo estaba chiquito y yo me vi esa película y yo dije como, es la primera vez que veo una película sobre Jesús tan violenta. Me Sí, encanta. Increíble. Es que es increíble. O sea, Sí, dije es una como, película. "Wow". El man es bien gore, por lo Sí, Es general, gore, súper bien gore, gore, es súper gore. Y Apocalipto, pues, Apocalipto también tiene sus vainas. No, no, Apocalipto. no creo que- Braveheart es tremenda. Braveheart es tremenda. No, Pero no eso di- no es dirigido por él. ¿o sí? Sí, Sí, dirigida por creo que Mel fue la Gibson. primera que dirigió, Ah. si no estoy mal. Y la protagonizó, entonces ahí fue Ah, cuando... no, más. ahí- Eso sí es doble autor. Ahí fue cuando le dijeron, no, pues genio. Protagonista, director, productor y además de todo un blockbuster la película Sí, porque la claro. película fue un éxito mundial. Uy, este entonces, fin de semana me la voy a repetir. ¡Braveheart! ¡Braveheart! Puro freedom. Pero es muy buena, esa película es Buenísima. buenísima. Esa película, y él hace un personaje impresionante, o sea,
Sí, bueno, Mel Gibson, está bien, está bien. Un aplauso para Mel Gibson. Mel Gibson, te esperamos aquí en Entre Quemados. Tú eres un quemado más. Sí, claro. Quiero hacer un paréntesis igual porque hemos estado como, o sea, creo que la gente que realmente ve cine de autor debe querer matar. Sí, obvio. Obviamente. Porque estamos hablando de pura vaina que en Netflix, que en Max, que en Prime, hay que... Mire, si vean, usted- si quieren si- ver cine de autor, vean Movie. Ahí, sí, ahí sí, pueden ver Movie. cine de Y si autor. usted es una persona que es purista frente a todo lo que nosotros hemos hablado acá, este no es el podcast. No, este podcast para invitarlo. Para Si invitarlo. usted es un purista del cine y quiere venir a hablar con nosotros, Escríbanos. por favor escríbanos y están invitadísimos. Pero Queremos sin hablar con gritar. él. Sí, sí. No, Dejando aquí hablar. podemos gritar. Dejando hablar, podemos que gritar. todos dejamos Todo hablar con acá. amor y con respeto, pero hablar también de otras visiones, De acuerdo, pero otras películas. Lo que sí queremos es nuevamente invitar a nuestros escuchas a que participen en nuestras redes, a que nos comenten si a ustedes les gusta el cine, cuál es el cine de autor que ustedes prefieren ver, si no saben de cine de autor, entonces si de repente les gustó lo que les recomendamos acá. Pues pregunta, así como para todos, como qué director, aparte de Kubrick, dirías tú que es versátil, como de que ha hecho Mm. varios géneros y tú puedas como... Iba a decir uno, pero ya lo repetimos muchas veces. Ridley. Christopher Nolan. Pues Nolan no ha hecho terror, Bueno, no ha no, hecho no ha hecho terror, no ha hecho comedia. comedia. Es que creo que es una pregunta que se puede responder al final de las carreras. No, pero Eh, como que hayas visto ahorita como que te Pues, Uy, diga, marica, no, tampoco. N- No he visto, o sea, lo que pasa es que Kubrick es muy explícitamente No, versátil. pero Kubrick, pero a ver, o es sea, muy explícitamente decime- versátil. decime una comedia romántica de Kubrick. A Barry ver, Lyndon, más o menos. ¿cuál? Barry Barry Lyndon tiene Lyndon, cosas sí. chistosas dentro Sí. de todo y lo loco que No, es. comedia romántica. Bueno, No, pero pues, no diría marica. No, comedia pero es que esos romántica. manes no van a hacer una comedia Lo más romántica. cínico. por eso. Estamos hablando Espera, Bueno, espera, no, porque, pero- espera, porque ahí tenemos que irnos como más vintage Kubrick, porque pues Lolita tiene sus cosas, Fucked pues up. no digamos, fuck up, sí, yo creo que si te pudiera responder cuál es la comedia romántica retorcida de Kubrick, es Lolita. Es Lolita, sí. ¿Sí me entendés? Esa es su película, porque su película erótica puede ser Lolita también, pero vendría a ser más bien Ice White Shot. Sí, lo es. Lolita es más bien, es una comedia romántica súper retorcida, pero es como lo haría Kubrick. ¿Y Scorsese les parece que es versátil? Scorsese me parece versátil, A mí también totalmente. me parece que es O una- sea, hizo Hugo, hizo Gangs of New York, hizo Goodfellas, o sea, hizo ahorita Nativos Americanos, ¿cómo se llama? Sí, The Moonlight, The Flowers, Killers of the Killers Flower of Moon. the Moonlight. Entonces, During the Sunset. sí, yo creo que y en New York, que es una película como de jazz, ¿sí me entendés? Sí, Como sí, que sí. Por eso- Scorsese Spielberg es- también ha hecho de todo. ¿no? Spielberg ¿Quién? también ha hecho Spielberg. de Spielberg ha todo, hecho de todo. weón. O sea, vos hacer, o sea, Yo, E.T. Poltergeist. y Múnich, puta nivel de versatilidad, Sí, weón. claro. Sí, Sí, Spielberg es muy versátil sí. también. Yo No, y diría por lo que general él lo es hace el bien. tal Casi vez- todo lo del man, rara película del man, yo digo como malísima. La Sí, maldita. raro. La última es buenísima. Pero Pero igual es no me la linda. he visto. A mí me gustó. es linda. Uf, a mí me En encanta un esa momento película. me cayó, pero igual la No, pero disfruto. como Me que parece el buena. man, como Vayas- en lo vayas a ver general, esa es película. bien, pero no es Sí. increíble. Sí, pero exacto. de Es pronto- como, marica, es que Spielberg ya está en un nivel que hace una película como Fablemans y vos decís, se me cayó un poquito, es cierta, pero es marica, es una gran película. exacto, Es una gran película, película, Estamos estoy de acuerdo. hilando muy fino Muy ahí fino, con sí, ciertos sí. directores. Pero yo diría que tal vez Spielberg y Scorsese son como los más versátiles porque ¿quién más? O sea, Woody Allen no hace terror, no hace suspenso, no hace ciencia Mira, ficción. Yo creo que, Eh, ¿sabes qué? Yo creo que hay muchos directores muy versátiles, pero los que de pronto no somos conscientes, porque muchas veces esa versatilidad llega más a la televisión. Ah. ¿Sí me entendés? Sí, de acuerdo. Entonces es alguien que puede dirigirte de pronto un capítulo de comedia y un capítulo, Ujú. sí, hay directores que pueden llevar un montón de programas de televisión pues, de diferentes géneros. Nolan dice, digamos, que quiere hacer terror, pero como que el man está buscando su historia perfecta. y yo creo que Christopher Nolan haría una gran No, pero película la de vaina es terror. que él dice, es un género tan puto a hacer que dice, necesito una historia Increíble, perfecta. O claro. sea, perfecta para hacerla mía, sino como, ¿para qué voy a meterme allá? De acuerdo. ¿Para que me destruyan? Bueno, Villeneuve también hace de todo. Villeneuve es bastante versátil. O sea, dentro de lo que se ha consolidado en la ciencia ficción, pero Prisoners es Marica, buenísima y es un Sicario, policial. Sicario. Sicario. Enemy, No, el man es buenísimo. bien, esas Sí, tres sí. son bien distintas una de otra, entonces Sí. el man hace un poquito de todo.
Hay que ver hacia dónde van esas carreras y Eggers. A Villeneuve todavía le falta. Eggers A es- Villeneuve Eggers todavía para le mí sí, falta. el- No digo versátil, porque es muy de terror todo, pero me encanta. No, pero lo que ¿sabes hace. qué? Eggers Interesante. solamente Sí, es pero me terror, encanta. lo que ha sacado. Es y muy autor, es muy autor. The Northman no es de terror. Bueno, Bueno, sí, es verdad. The Northman no es una película de terror. bueno, sí. Es una película de revenge. Pero va a ser disque secuela a Labyrinth, El Man. ¿Cuál es esa? Es una con David Bowie y Jennifer Connelly de los 80s. Como de fantasía y la vaina Wow. con Muppets. David Bowie y Jennifer Connelly. Sí, Yo claro. quiero ver El eso. de los Sí, 80s. total, Y el man solamente dijo porque que la va a sí. hacer es como para ayudar a un amigo. Dijo, me quiero salir de mi elemento. Voy para fantasía como... Bueno, El man dijo, Ey, vamos chévere. a ver qué A mí me onda". parece bacano que el autor se Sí. lleve a sus límites y Sí, pruebe sí. distintas Claro cosas. que sí, para que después Exacto. digamos que no nos gustó. Muchas gracias por O que habernos sí. acompañado en este episodio. Vayan, revisen la lista que les dejamos aquí. Pues, o sea, lo que acabamos de ¿En hablar, dónde? mejor Ah. dicho. O sea, de las cosas y nos comentan. Síganos en redes, Instagram, @entrequemados, TikTok, prontamente también @entrequemados. Chao. chao. Eso.